Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Viejo Chamorro, el programa de la afición del Martos Club Deportivo. Pues no pude ser este fin de semana en el derbi contra el Torredonjimeno. Como ya hablábamos con el presidente en el programa anterior, el equipo llegaba muy lastrado por las lesiones y sanciones que acumulaba. Salvi, Pablo y Pepelu estarán disponibles en principio para el próximo choque tras cumplir sus respectivas sanciones. Fran Moreno llegó incluso a entrar en la convocatoria, cayéndose a última hora, por lo que no parece que tenga nada grave en principio, pero tampoco es información que tenga confirmada. Por su parte, Javi López no estuvo en la convocatoria y Álvaro Alcázar se marchó del campo tras media hora de partido también por lesión, desconociendo el alcance. Álvaro Chica también continúa lesionado. El partido tuvo de todo, fases de dominio local y también muy buenos minutos por parte del Martos. El resultado final, por si alguien vive en una cueva, fue de 1-0. El gol llegó en la primera parte donde el Torredonjimeno pues fue superior. Supieron adaptarse mejor a las condiciones ambientales y entraron mucho mejor al partido. No obstante, la segunda parte fue todo lo contrario, ya que el Martos fue quien dispuso de las mejores ocasiones y perdonó en exceso, marchándose finalmente de vacío. Pese a las bajas y que en teoría jugábamos contra un rival que aspira al ascenso, esta diferencia para nada se pudo apreciar en el campo, donde pudimos ver un partido muy igualado, en el que incluso tuvimos una acción muy polémica que pudo significar el empate y que anularon por fuera de juego. Fue una de las últimas jugadas del partido. Pueden jugar ustedes mismos porque el vídeo del gol anulado se ha difundido por redes y todo el mundo lo puede ver. A mí me parece difícil de entender que se anule ese gol. No está siendo una temporada positiva en lo que a los arbitrajes se refiere. Pero polémica aparte, nos vinimos de vacío de Torredonjimeno y tras 5 jornadas sin conocer la derrota, llegó este domingo. Sin embargo, era una derrota que se podía esperar pese a que la diferencia de nivel no se vio en el campo. Ahora afrontamos una serie de partidos fundamentales en la lucha por nuestro objetivo. 2 de ellos en casa, frente a rivales directos como son el Alaurino y el Palo. Entre medias visitaremos San Pedro de Alcántara. Por eso creo que es el momento de ponerse el mono de trabajo y ahora sí sacar muchos puntos ante este tipo de rivales si no queremos que el objetivo se complique. Sabemos de los posibles arrastres, sabemos de las dificultades que atraviesa el club, pero ahora es el momento. Para mí, sin duda, afrontamos la jornada más importante de la temporada. En lo que respecta a la entrevista, lo cierto es que llevamos unas semanas complicadas en lo que se refiere a los invitados, que por imprevistos y circunstancias personales han tenido que suspenderse. Sé que en una semana como esta lo suyo hubiera sido que hablásemos del derbi con algún futbolista, pero no ha podido ser. Aún así, hoy tenemos un invitado de lujo, un marteño que seguro que muchos conoceréis y que nos hablará un poco del papel que los entrenadores de porteros tienen en el cuerpo técnico. Una entrevista que de verdad vale mucho la pena. Hoy tengo el placer de recibir a un gran tipo, además de un auténtico porterazo. En este espacio no solo cubrimos la actualidad del Martos, sino que también tienen cabida todo tipo de profesionales relacionados con el mundo del fútbol. Por supuesto, también tuvieron su momento o empezaron sus carreras en el Martos. Y a mí me gusta reconocer su trabajo y darles visibilidad en su pueblo. Nuestro invitado de hoy es un claro ejemplo de lo que acabo de explicar. Cuando era un chaval, comenzaba a dar sus primeros pasos en la cantera del Martos y yo mismo tuve la oportunidad de compartir vestuario en el equipo juvenil del Martos con él. Bienvenido al Viejo Chamorro, Juanlu. Buenos días. Muchas gracias al equipo del Viejo Chamorro por la invitación. En primer lugar, daros la enhorabuena por la iniciativa. Como hemos hablado un poco antes de darle al play, la idea me parece fantástica. Es una manera muy bonita de poder unir diferentes experiencias y darle voz o darle la oportunidad a la gente del pueblo para que
contemos un poquito nuestra pequeña experiencia y muchas gracias, es cierto, compartimos vestuario y vamos al Y menudo marrón que me quitaste de encima cuando llegaste a mitad de temporada, Juanlu, porque se me hacía la portería enorme, acostumbrado al fútbol sala. Sí, me acuerdo que vine en mitad y bueno, me recibisteis genial a un grupo que ya estaba hecho y bueno, echamos un año fantástico que ahí está, en el recuerdo. Pues sí. Como decía en la presentación, comenzaste tu etapa en el fútbol formativo en el Marto. Creo que también me has dicho antes que alternaste con la Tucitana, pero también estuviste en la cantera del Real Jaén, justamente en esa etapa juvenil. ¿Tú siempre has jugado en la posición de portero o encontraste tu hueco bajo palo pasado ya unos años, Juanlu? Yo inicié en el mundo del fútbol muy pronto, en prebenjamines de primer año, con 6, 7 añitos, y yo era lateral izquierdo, pero no era mi posición. Yo me di cuenta de que pronto de que no disfrutaba y cuando jugábamos con los amigos en las escuelas de verano, en el colegio, yo me ponía de portero y vi que, bueno, más o menos, pues no me quitaba de la portería, no tenía ese miedo. Entonces, pues di el paso a la portería en ese proceso de benjamines, del paso de prebenjamines a benjamines, con 9 años. Y bueno, creo que ha sido un acierto, porque he disfrutado mucho de la posición y me ha permitido vivir grandes experiencias sin ser un buen portero, porque al final... Dice que no. Bueno, pues precisamente, aunque tú seas humilde y digas que no eras buen portero, tuviste tu oportunidad en la cantera del Real Jaén. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia es también, como te decía, muy enriquecedora, porque yo estaba aquí en el equipo del pueblo, ese año era justo la Tucitana, y yo me acuerdo que hicimos un buen papel y pasé de jugar con amigos, porque al final tú lo sabes, Carlos, claro, el equipo era un equipo de amigos, pues quieras que no te hace mucha ilusión que el club de referencia en la provincia te llame para contar contigo y una temporada, y fue un año y medio de un aprendizaje bastante importante, y al final me dio la oportunidad de conocer un poquito más lo que es el fútbol de rendimiento, entre comillas, porque al final no dejaba de ser un hobby, y el hecho de viajar por Andalucía y tener compañeros de otros pueblos, pues al final te lleva a grandes amigos y diferentes maneras de interpretar y de ver el fútbol. Pues para todo aquel que no lo sepa, Juanlu actualmente trabaja en la cantera de Todo un Atlético de Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, con una cantera muy potente. Pero bueno, Juanlu, ¿cómo surge la idea de dedicarte profesionalmente al entrenamiento de portero? ¿Tuviste que hacer alguna formación en específico? ¿Qué estudiaste? Pues yo, como hemos dicho antes, yo siempre he sido portero y yo estudié en Granada el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entonces, durante ese tramo yo dejé de jugar porque una lesión jugando repercutía directamente en los estudios, porque no podía hacer de manera práctica todo lo que se planteaba en el grado. Entonces, en cuarto, en el último año de universidad, yo hice unas prácticas extracurriculares en un equipo de Granada, que era el WI, y aproveché a hacer mi trabajo de fin de grado en una metodología específica de porteros. Todo esto con los conocimientos de la universidad y con mi experiencia propia. Entonces, pues ese fue mi primer paso en el mundo del entrenamiento de porteros, y como todos los comienzos no fue fácil, pero sí es verdad que se puede decir que es una primera piedra que te sostiene para luego poner otra encima y hacer una base sobre la que construir. A raíz de ahí, ese trabajo de fin de grado le di formato, y yo al año siguiente de terminar la universidad, yo tenía claro que me iba a ir a Madrid
a hacer el máster de educación y aproveché para, lo que te decía antes, darle un formato y hacer como un proyecto de un entrenamiento de portero, una metodología que compartí a través de email con las diferentes canteras y tuve la gran suerte ¿De que el Atlético te de llamó? que el Atlético de Madrid la leyó y se interesó, entonces me hizo una entrevista y gracias a Dios pues hasta el día de hoy. Pues entonces empiezas tu andadura como entrenador de porteros en Atlético de Madrid. No tienes una experiencia previa en este ámbito. Pasas directamente del ámbito académico al ámbito profesional. Pero, ¿qué hace en su día a día Juanlu como entrenador de porteros? Pues yo compagino el entrenamiento de porteros con mi trabajo principal. Yo soy profesor de educación física en un colegio. Y por la mañana me dedico exclusivamente al colegio. ¿A tu colegio? Y por la tarde entreno a los porteros de la etapa Levín. A Levín. Actualmente estamos en la etapa Levín. Ahora si quieres hablamos de ello, he pasado por diferentes roles dentro del club. Actualmente estoy en la etapa Levín. Y mi función básicamente es entrar entrenar de manera específica a los diferentes porteros de esta etapa. Y no solamente eso, sino que depende del cuerpo técnico, del rol del cuerpo técnico, el míster también... ¿Cuántos sois en el cuerpo técnico? Pues somos 7. Somos primer entrenador, segundo, preparador físico, fisioterapeuta, analista, delegado y la figura de entrenador de portero, que soy yo. Como el Marto, entonces. Yo creo que tienen los mismos, sí. Nosotros, pues bueno, tengo la gran suerte de pertenecer a una estructura que apuesta por el fútbol base, que transmite mucha calidad y somos varios profesionales que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y realmente tiene resultados, porque cuando tú vives una experiencia en un club así, te das cuenta de que todos tienen muchos conocimientos y muchas competencias sobre lo que hacen. Entonces, la calidad que se le da a los chicos es, desde mi punto de vista, es máxima. ¿Y cómo se lleva a cabo la selección de porteros, Juanlu? ¿Tú como entrenador te asignan unos porteros a los que tú tienes que entrenar o también tienes algún rol dentro de esta selección? Pues actualmente no tengo... Yo soy entrenador de porteros. La captación, hay un equipo de expertos que se encarga de hacer una captación a nivel Madrid, porque en edades más inferiores no se capta talento de otras zonas. No, pero conforme van creciendo en edad, sí que es verdad que se van ya a diferentes puntos de España para captar, pero hay un equipo de expertos que están especializados y ellos tienen una visión general del nivel de lo que tenemos y de lo que hay fuera. Entonces son ellos los que realmente tienen esa sensibilidad para firmar o para fichar. Yo me imagino que tú ya sí que dar una serie de instrucciones a lo mejor al entrenador y será más apto para ver el potencial que pueden tener estos niños en esa posición, aunque luego imagino que será el entrenador quien decida qué portero pone como titular, ¿no? Efectivamente, al final depende mucho del entrenador y del cuerpo técnico. Nosotros tenemos mucha libertad, el entrenador con el que estoy ahora, Iván, es una persona genial y delega mucho en su cuerpo técnico. Entonces, siempre pregunta nuestra opinión, pero la decisión siempre es suya. Yo tengo claro que mi rol es de ayudar en mi faceta a que el míster tome la mejor decisión. Entonces, sabiendo que la decisión es suya, yo siempre, cuando me pregunta, doy mi opinión y con los pros y los contras de cada circunstancia, pero sí, es él el que toma realmente la decisión. Y Juanlu, ¿se puede entonces vivir trabajando en una cantera como esta? Tú nos has comentado que lo compaginas con otro trabajo, pero en una proyección a futuro o dependiendo del rol que tengas,
¿Crees que se puede vivir únicamente de esto? Sí, por supuesto sí que se puede. Lo que pasa es que no es un camino fácil, porque para mí hay un gran factor, que es el factor azar y el factor suerte, y tiene que estar. Pero sí es cierto que en una estructura que ha crecido muchísimo en estos últimos años, porque el Atlético de Madrid se ha profesionalizado mucho en el fútbol base, sí es cierto que te pone en un punto, en una posición de salida donde se abren muchas puertas y puedes ir ascendiendo en edad, tanto dentro del club, tú puedes ir ascendiendo en lo que es tu círculo de influencia, pues eres preparador físico, puedes ir creciendo dentro de ese departamento, los entrenadores de porteros también. Pero quizá escalando en categoría, o eso no tiene nada que Sí. ver en la progresión. Sí. O sea, siempre se tiende a ascender a categorías cada vez más cercanas al senior, ¿no? Efectivamente. Normalmente, cuando empezamos en edades más tempranas y de ahí, si tu progresión es buena y el trabajo también, tienes la posibilidad de ir ascendiendo en edad. También depende mucho del perfil de entrenador de portero, porque hay entrenadores de porteros que apuntan a un fútbol senior, a un fútbol profesional, y luego hay otro perfil, como puede ser mi caso, que yo soy un docente. Yo me considero un educador, lo ejerzo por las mañanas como profesor de educación física y lo ejerzo por las tardes como entrenador de porteros. Entonces a mí lo que me llena es educar y creo que en edades más tempranas es donde más útil puedo llegar a ser y lo que más me llena a mí. Entonces depende un poco el perfil del entrenador o del entrenador de portero o del profesional que tenga, porque puede tener vistas a vivir de ello o simplemente puede tener vistas de yo disfruto mucho lo que estoy haciendo y lo compagino con un trabajo principal. Tú me has comentado que en estas edades en las que tú actualmente entrenas no se suelen captar niños de fuera de Madrid, pero sí que hemos visto que otras canteras muy potentes de España, como puede ser la del Barça, capta mucho talento fuera de Cataluña, como estamos viendo en los casos en Andalucía de Gavi o Fermín o de Pedri en Canarias. A medida que van avanzando en edad, sí que se tiende a captar chavales de otras partes de España e incluso de fuera, del extranjero, ¿o no es el caso? Del extranjero no, porque creo que, no estoy muy seguro, pero creo que la FIFA tiene muy limitado el traspaso de jugadores internacionales. Sí es cierto que cuando los chicos van creciendo en edad, ya 13, 14, 15 años, sí es cierto que se tiende o que también se busca fuera de Madrid. Nosotros tenemos una residencia de jugadores y cuando el club cree que hay una buena oportunidad para los chicos y para el club de salir fuera de Madrid para captar un jugador, se hace. Pero sí es cierto que el club es muy cuidadoso con ello, porque al final sacar a un chico de su ámbito familiar, pues hay que estar muy seguro y el club tiene una sensibilidad tremenda para hacer las cosas bien y que el proceso sea satisfactorio en todos los sentidos. Bueno, Juanlu, pues a mí me gustaría saber quién es tu referente en este sentido. Hace poco hemos perdido a Ocho Torena, uno de los grandes entrenadores de porteros de nuestro fútbol, leyenda tanto en el Valencia como en la selección española. Y para mí, en profesionales como él, se puede ver la importancia de este puesto en los clubes. En su paso por el Valencia ha entrenado a algunos de los mejores porteros del mundo, sin ser el Valencia en los últimos años un equipo puntero. Esto yo creo que no puede ser casualidad. No, como bien dice Ocho Torena, es uno de los grandes referentes en el mundo de la portería. Creo que ha marcado el camino. Fue uno de los que inició el gran desarrollo que ha vivido la posición del portero. Antiguamente el portero pues no tenía un trato específico. Creo que tanto tú como yo hemos vivido calentamientos solos. No había... Para mí es que la portería es como un microdeporte dentro de un deporte. Tenemos normas diferentes, vestimos de otro color, en un fútbol en el que se juega con los pies
utilizamos las manos, normalmente los jugadores quieren meter goles, nosotros queremos evitarlos. Entonces es un microdeporte y creo que figuras como la de Ocho Torena, que ha sacado grandísimos porteros, como hemos hablado, Palop, Guaita, Mamadashvili, Cañizares, en la selección española también. Muchísimo. Creo que a su máximo potencial, luego, porque luego hemos visto que cuando han salido, algunos han seguido manteniendo el nivel y otros lo han bajado considerablemente. Sí, creo que es uno de los pioneros que ha puesto los primeros ladrillos, hasta que en el día de hoy existe todo un mundo de la portería. Nosotros, los entrenadores de porteros, nos conocemos ya porque somos muchos más que hace 5 o 10 años y se está profesionalizando mucho este ámbito. He visto una evolución muy grande a partir de figuras como esta. Sí, muy grande porque realmente nos han demostrado que un trabajo específico en esta posición tiene una repercusión positiva en lo que es el juego colectivo, y que el portero tenga una formación especial con su estudio del juego, con las demandas que tiene a nivel táctico, a nivel técnico, que haya una persona que cubra esa función que antiguamente no existía, creo que le da un salto de calidad al fútbol. Entonces, Ocho Torena, José Sambade, son grandes referentes que han marcado una línea de trabajo y que a día de hoy nosotros, los entrenadores de porteros, nos nutrimos de ellos e intentamos pues hacerlo lo mejor posible, pero claro, siempre tiene que haber gente que te despeje el camino y que te marque una línea a seguir. Yo sé que a ti como a mí te gustaba mucho Casillas, el anterior portero del Madrid y de la selección. Él lo he escuchado muchas veces decir que la posición de portero ha evolucionado mucho, sobre todo en el tema de los pies. Eso lo decían Cañizares, lo decían Casillas, porteros de la antigua escuela, que en muchas situaciones se han visto superados por esta evolución vertiginosa que ha tomado el rol del portero con los pies. ¿Qué opinas tú del juego con los pies por parte de los porteros? Nosotros ahora mismo tenemos a Cristian, que es un pelotero, ¿eh? Sí, yo creo en este sentido que las demandas del fútbol han cambiado. Antes el portero tenía que parar mucho y muy bien, y ahora tiene que parar mucho y muy bien, y además tiene que ser una figura, un jugador activo en la salida de balón. Porque realmente si el portero tiene la capacidad para jugar bien con los pies, es un jugador más y el equipo tiene superioridad. Entonces ha habido un gran cambio en este sentido, en el que el portero tiene que tener la habilidad para jugar con los compañeros y no pegar un pelotazo arriba, que muchas veces hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Pero sí es verdad que un equipo que cuenta con un portero que juega bien con los pies le ayuda mucho a proponer fútbol, a ser protagonista. A sacar la jugada. Claro, a filtrar por el medio centro, o bien tiene que tener esa sensibilidad de discriminar bien cuando jugar en corto o cuando no. Porque también creo que hemos pasado muchas veces al extremo contrario, a que un portero o una línea defensiva no puede pegar un pelotazo. Pues hay que estudiar bien la situación y, como bien dices, a los porteros de la actualidad se les pide que jueguen bien con los pies. ¿Qué importancia crees que tiene haber jugado como portero para luego entrenarlo? Hemos visto que en la actualidad los entrenadores, prácticamente todos ya, primero han sido futbolistas antes de entrenadores, pero ¿en tu área ocurre lo mismo o conoces entrenadores de porteros que no han sido futbolistas o no han sido porteros? Para mí la importancia es toda, porque yo creo que un entrenador de porteros tiene que haber vivido en primera persona lo que es ser portero, tanto por los conceptos técnico-tácticos que tiene que transmitir a sus jugadores, como a nivel emocional. Al final, la posición del portero
tiene unas características especiales, estás, entre comillas, estás solo. Muchas veces nadie entiende cuándo puede fallar o la repercusión que puede tener un error en un portero, que normalmente es un gol en contra. Entonces, creo que es muy importante que el entrenador de porteros haya vivido lo que es ser portero y sea capaz de transmitir esos conocimientos, esa experiencia en el jugador que está siendo entrenado, porque lo que te decía Carlos, ser portero no es fácil, porque Mucha responsabilidad. tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, y es verdad lo que dice de que en muchas ocasiones el portero es un incomprendido en el terreno de juego y vive una realidad muy distinta a la que viven el resto de compañeros. Pues Juanlu, desde que llegaste al Atlético de Madrid, ¿has ido acompañando a los mismos chavales o, como nos has contado antes, ha ido cambiando de rol dentro de la estructura? Bueno, pues como te decía antes, yo siempre he estado ligado a la etapa más temprana y he pasado por diferentes roles. Comencé mi camino como entrenador de porteros, de los más pequeñitos, de los prebenjamines, y de ahí he ido creciendo en edad. Yo me especialicé en fútbol 7, que en Madrid es desde los prebenjamines de primer año hasta alevín de primer año. El salto fútbol 11 es un año antes que en el resto de comunidades. Y yo me especialicé en la etapa de fútbol 7. Dentro de ahí tuve la suerte de que el club confiase en mí para desarrollar el departamento, la metodología, y también hice captación de la edad más temprana, un poco a lo que veníamos haciendo antes. Dentro de la Comunidad de Madrid, pues el club confió en mí para ver qué porteros, ¿Qué perfil de portero se buscan, cómo ha evolucionado. ¿Has podido implementar la metodología que hiciste académicamente? ¿Has podido implementarla en primera persona? De lo que se propuso a lo que se hizo, hay diferencias porque la experiencia es un grado, y cuando tú ves la realidad y conoces un poco las circunstancias que te rodean, creo que es muy importante saber adaptarte. Incluso el desarrollo como entrenador de porteros que vas cogiendo con los años te hace mejor. Yo creo que es muy importante analizar lo que has hecho, coger lo bueno, descartar lo malo y mejorarlo. Entonces, como era una metodología que está viva, todos los años lo que no funciona se cambia o se intenta cambiar y lo que va funcionando se va manteniendo. Entonces, es un periodo muy bonito donde pues, pudimos ayudar al club en ese sentido. Y a partir de este año di el salto fútbol 11 alevín de segundo año, que para mí es una edad muy bonita en Madrid porque es la transición del fútbol 7 al fútbol 11. Entonces, los porteros que tenían una experiencia de fútbol 7... un gran cambio. Es un gran cambio, cambia la portería, cambia las dimensiones, se pasa de jugar 7,6 más a ser 11, tienes 10 compañeros. Entonces, desde mi punto de vista, es una edad muy enriquecedora porque creo que le doy herramientas a los chicos para que den sus primeros pasos en el fútbol de mayores, entre comillas, como yo le digo. Entonces, ¿cuántos años llevas ya? Yo llevo 8. Esta es mi octava temporada. Pues después de tantos años, ahí en el Atlético de Madrid, no sé si habrás tenido la oportunidad de conocer a algún jugador, a Oblak, que lleva ahí también muchísimos años, o incluso al Cholo. ¿Tienes así alguna anécdota que hayas vivido en comida o en encuentros o algo? Sí, coincidimos poco porque los chicos entrenan por las tardes y el primer equipo suele entrenar por las mañanas. Pero sí, sobre todo recuerdo una comida del club, porque todos los años el club hace una comida de Navidad y nos juntamos todos los trabajadores, y es un poco el momento de donde nos vemos todos. Y recuerdo una comida, fue antes de la pandemia, puede ser 2018 o 2019, en el que estábamos todo el cuerpo técnico en una mesa redonda y el Cholo se pasó mesa por mesa a darnos las gracias por nuestro trabajo y a desearnos una feliz Navidad, y te impacta porque... De verlo en la tele, ¿no? Es admiración, y que venga que se acerque a ti es un gesto
que para nosotros nos hace mucha ilusión. También jugadores como Coque, como Barrios, que son de la casa, tienen una afinidad especial con los chicos, porque hay veces en los que en el Cerro del Espino, que es donde entrenamos, hay como una cuesta que baja hacia abajo y por ahí pasan todos los jugadores, tanto primer equipo como la cantera. Entonces ves como los niños, cuando el primer equipo está bajando, los miran y se le ilumina la cara. Y jugadores de la casa como Coque, Barrios, o Black, que lo consideramos de la casa, Jiménez, Griezmann, Julián también ahora, se acercan a ellos y se produce esa interacción que es una familia. Entonces, para nosotros, ese sentimiento de identidad, es algo más que fútbol. Pues sí, eso es importante también para la motivación de los chavales y su crecimiento, que sientan que sus referentes son cercanos. A pesar de que tú has entrenado a chavales más pequeños, no sé si ya ha llegado el momento de que alguno de estos chicos a los que has entrenado haya tenido la oportunidad de jugar con el Atlético, o ya no jugar sino entrenar, por ejemplo, que ya tiene que ser un máster con estos auténticos cracks. Todavía no han llegado estos chicos porque, ya te digo, tengo edades muy tempranas, pero sí he coincidido con Alejandro Iturbe. Actualmente está en el Elche y tú, es amigo. O sea, ¿tú lo has entrenado, Iturbe? Sí, yo lo he entrenado, no he sido su entrenador de portero, pero sí he entrenado con él. Y porque... Ha ido con la selección y todo. Sí, ha sido internacional en categorías inferiores y este año, después de toda la vida en el club, salió para hacer su camino en el fútbol profesional y tú eres una persona de 10. Lo primero es un porterazo. Yo le deseo lo mejor y sé que le va a llegar la oportunidad de mostrar su talento, pero lo que te decía, un chico súper cercano, súper agradable. Él ha hecho el curso de entrenador de portero o de entrenador y hacía las prácticas con el fútbol base. Entonces siempre ha estado muy cerca de los niños. Él ha tenido esa sensibilidad de acercarse a los más pequeños y de enseñarles desde dentro lo que es el Atlético de Madrid. Entonces, para mí tú eres un amigo especial porque nos ha acercado un poco a la realidad de lo que es un futbolista de élite con las personas cotidianas y que tenemos nuestra vida normal. Pues para terminar, Juanlu, ¿te ves muchos años ligado al Atlético de Madrid o al fútbol en general? ¿O también te has planteado alguna vez que tu progresión pase por ir a un equipo senior en el que te des la oportunidad? Bueno, pues yo siempre vivo al día en este sentido. Yo, si algo he aprendido en estos años, es que el mundo del fútbol es muy volátil, que hay momentos en los que se vive estabilidad, pero luego hay momentos en los que las cosas pueden cambiar y hay que salir. Yo no tengo un apego al fútbol porque, gracias a Dios, yo tengo otro trabajo, que es mi trabajo principal, y para mí yo entiendo el fútbol como un hobby que me aporta. Entonces, ojalá sean muchos años los que pueda compaginar ambos trabajos, pero no lo sé, porque sí es cierto que es muy demandante. Al final es mucha dedicación. Si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que dedicarle mucho tiempo. No solamente en el Atlético de Madrid, cualquier jugador del Marto o cualquier persona que esté relacionada con el fútbol que tenga que compaginarlo con otro trabajo, entiende que esto para nosotros es un hobby y que algún día se puede terminar, más un poco en estos clubes donde hay tanta exigencia
sabemos que los que vivimos esta realidad, sabemos que algún día se puede terminar y, oye, Siempre hay mucho esperando también. pero te digo una cosa, Carlos, con la cabeza bien alta, agradecidos por la oportunidad. Yo te soy sincero, yo ni en mis mejores sueños hubiese pensado que iba a vivir esta experiencia y siempre desde el agradecimiento, desde la humildad de saber que he sido yo, pero que hay millones de personas que son mejores que yo aprendo de ellos diariamente y que obviamente el día que se termine, pues agradecido, vendrá alguien mejor y ya está. Pues ha sido un placer escuchar tu experiencia, aprender un poquito más sobre esta figura del entrenador de porteros, y es un lujo tener a un marteño orgulloso de su tierra en todo un Atlético de Madrid, cumpliendo su sueño y compaginándolo con su profesión. Así que ya sabes que aquí tienes tu casa y tu espacio, y de verdad muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a vosotros por la invitación, ya os digo, vuelvo a reiterar que es un orgullo que nos dé voz a los marteños, que aunque estemos fuera, para mí echo mucho de menos mi tierra, intento venir siempre que puedo, menos de lo que me gustaría, pero sí es verdad que intento mantener lazos porque es un orgullo. Martos tiene gente muy buena y que tú nos des la oportunidad de contar nuestra experiencia creo que es muy positivo para todos.